Hablemos de licencia de conducir y disautonomía. Este es un tema, ¿ya? Porque de repente a mí me escriben así como, oye, ¿puedo sacar licencia o no? Bueno, esto es un poquito complejo. Vamos a hablarlo en quizás tres circunstancias específicas. Veamos la más extrema, ¿ya? Veamos la más extrema. A mí me ha tocado ver personas con DIS que han llegado desestabilizadas, así totalmente inestables. Por a veces motivo se inestabiliza la persona y está con desmayo, aquellas que se desmayan, pero les voy a dar el caso de una persona que estaba con desmayo, ¿ya? Recordándote que no todas las personas con DIS se desmayan, pero en este caso, ya, persona que se desmayaba, estaba totalmente desconfigurada su DIS, desmayos semanales, ella manejaba antes, tuvo que dejar de manejar para una urgencia, todo este tema fue complejo, le remeció todo el mundo, estaba trabajando, dejó de trabajar, pum, para casa. Y esta persona me preguntaba, ¿puedo sacar la credencial de discapacidad para poder yo manejar? Y yo le decía, bueno, para eso partía, no es la credencial de discapacidad. Y por otro lado, le dije, tú en el estado que estás, eres un peligro público para ti y para otras personas. Porque si tú tienes un accidente sabiendo que estás inestable y ponte tú choca y pasa a mayores, esto ya te pueden llevar incluso presa, porque en el fondo finalmente tú estás consciente de tu estado de salud que está inestable. Ya, ese es un caso extremo, ya, pero me tocó hablarlo con una persona. Otro caso de una persona que venía normalizando toda su vida. Era un caballero que yo lo he dicho en otros lives que me dejó totalmente preocupada porque yo hice solamente el ingreso de él, no sabía que tenía DIS, era toda la pinta que tenía DIS. Lo alcancé, lo dije ya, hice la anamnesis, la entrevista y el caballero va y me dice, no, yo a veces tengo que parar porque me he desmayado manejando. Obviamente no ocupo esas palabras, pero es como que me van. Y pero normal que no ha pasado nada y justo voy bajando la velocidad porque me siento raro. Tal. Eso también me ha tocado verlo con personas que han venido como clientes, ¿cierto? Y ahí, en ese caso, yo quedé preocupadísima porque le dije, usted tiene que ir a un médico. Lo derivé, todo, a dónde tenía que ir, ta, 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 ta. Después me intenté contactar con él, así como cómo sigue, y no me contestó más. Perdí el contacto de ese hombre. Yo espero que haya seguido la ruta de buscar diagnóstico, porque ese hombre estaba teniendo desmayo mientras manejaba. Eso es un peligro para la persona y para otros. Es como, por ejemplo, si alguien sabe que es alcohólico y sabe que va a tomar y maneja ebrio y tiene un accidente. Ahí, en términos legales, esa persona tiene toda la culpa de lo que ocurrió. En términos de tema de salud, claro, ahí quizás hay un vacío, pero si la persona sabe el estado de salud, está complejo. Ya, esos dos son ejemplos un poco más extremos con respecto a eso. Ahora veamos otro ejemplo que me tocó, de hecho, ver esta semana con otra cliente que tuve. Ella me decía, su jornada laboral era muy larga, tenía que manejar trayecto de ida y de vuelta al trabajo, 1 hora y media, terminaba muy agotada, con mucha fatiga que le empezaba a dar sueño, que es finalmente como fatiga, ¿cierto? Y sabemos que personas con DIS, trayecto largo, puede generar más síntomas, ¿cierto? Y ella lo que estaba ocurriendo es que decía, en una oportunidad me dio miedo porque me estaba quedando dormida en el volante. Como que esto, en trayecto largo sobre todo, yo le tuve que decir, tú tienes que parar a mitad de trayecto, porque, insisto, eso es un peligro público. Eso, ¿cierto? Ahora, digamos una persona que es joven, no tiene mayor sintomatología, o está desconfigurada más o menos, pero no pasa a mayores, no sé, mayo, qué sé yo, pero tampoco tiene fatiga. Acuérdense que las descompensaciones en DIS son variadas. Una de ellas es el desmayo, pero perfectamente la persona puede quedar somnolienta en el volante por un estado de fatiga y poco retorno venoso, ¿cierto? Que quizás se puede confundir, que los desmayos, ¿cierto? No, pero la persona puede estar en el volante con esto del cabeceo, que puede en el fondo terminar en otros temas más complejos, ¿cierto? Pero en el fondo, si el estado de salud está estable,
ya yo creo que puede sacar licencia. Eso obviamente lo tiene que avalar probablemente el equipo médico, el médico que esté llevando el caso, ¿cierto? Eso como cuando ya estás con la licencia. Ahora, para sacar la licencia, tienen que considerar que la persona con DIS, sobre todo la que no se conoce, no hay manejo, gestión de emociones, estrés, se va a poner nerviosa en el test. Se va a poner nerviosa y esto, si tú, insisto, si no te conoces, que no sabes cómo enfrentar una situación de estrés, te pones nerviosa y además considerando que ponte tú que la persona tenga sensibilidad al ruido, no sé, a mucha gente, se va a poner más nerviosa en el test. Entonces, y ahí quizás no la pasen, ¿cierto? Entonces, claro, hay que ver varias cositas previo. No, obviamente, insisto que acá esto no es la realidad de todo, esto puede ser alguno, pero es importante mostrarla porque a veces no se considera. Entonces eso como creo que ahí abarqué varias cosas de lo que significa la disautonomía y la licencia de conducir.